Mi nombre es Alfonso Escamilla Quitián. Voy a presentarles mi interés investigativo, visión fenoménica de los docentes acerca de la demografía y educación desde las políticas públicas. Mi tutora es la doctora Norelvis Saturnini. La Constitución de Colombia consagra la educación como un derecho fundamental, derecho que ha venido ampliándose y progresando desde simplemente la alfabetización a los grados de primaria y luego a los grados de básica secundaria. Inclusive, en los últimos años se ha pensado en ampliarlos a los 3 grados de preescolar y la media vocacional. La demografía ha sido una herramienta fundamental en la educación, pues esta ha ayudado a orientar los recursos económicos, humanos, técnicos y físicos para poder garantizar este derecho. Históricamente, nuestro país ha venido creciendo tanto en la alfabetización como en el crecimiento de la población. Contrario a este fenómeno, desde el año 2014 se está registrando un descenso en los nacimientos año a año. Esto unido a las diferentes tendencias migratorias ha hecho que cada vez haya menos niños en las aulas de clase. Esto puede ser tomado como una oportunidad para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Los objetivos son generar una aproximación teórica acerca de la visión fenoménica de los docentes acerca de la demografía y educación desde las políticas educativas. También develar los cambios demográficos y su incidencia en la educación. Y para finalizar, analizar teóricamente qué políticas deberían orientar las políticas educativas. Los referentes teóricos, el primero es el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, diferentes estudios y trabajos, entidad que tiene aproximadamente 200 años y que ha orientado las políticas públicas en educación y otras políticas públicas. También la Constitución de nuestro país, la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación 115 de 1994. Como referentes internacionales tenemos a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, acerca de censos poblacionales y vivienda, pero también tenemos referentes internacionales que nos pueden dilucidar cómo mejorar esa calidad educativa cuando se tienen los procesos poblacionales que está pasando el país. Para eso tenemos la base de datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Corea del Sur y la metodología de evaluación en el sistema educativo japonés. Planos del conocimiento. Desde los planos del conocimiento, el ontológico lo podríamos tomar como cómo los censos de población ayudan a los gobiernos a planear y orientar las políticas educativas. Desde lo epistemológico se centra en que la demografía adquiera y valide el conocimiento sobre las poblaciones, sus fortalezas, desafíos, para plantear políticas educativas de calidad. Desde lo axiológico, los gobiernos deben ajustar las políticas educativas para mejorar el nivel y la calidad de vida de su población. Desde lo teleológico, con los cambios poblacionales, pueden ser una oportunidad de mejora
para ajustar las políticas educativas con cambios que signifiquen calidad. Y para finalizar, desde lo metodológico, el análisis de las cifras poblacionales y la búsqueda de alternativas de mejora en la calidad de la educación. En la técnica de recolección de la información vamos a tener dos vías. La primera, cuantitativa, que va a ser censos de población, registro de hechos vitales e investigaciones especializadas. Pero también vamos a tener información cualitativa, teniendo en cuenta las entrevistas a expertos en educación, pero que también puedan tener alguna incidencia en políticas públicas. El criterio de cientificidad será la credibilidad. Los actores a trabajar serán pues la población colombiana, específicamente la población de Bogotá. Para esto nos vamos a emplear las estadísticas nacionales del DANE y el índice estadístico de matrícula de Bogotá, índice estadístico que está actualizado año a año, y también los expertos de la comunidad educativa. Agradezco mucho su atención. Mi nombre es Fernanda y hoy les vengo a hablar sobre el liderazgo estudiantil en función del contexto. Tradicionalmente, los estudios del liderazgo se han centrado en el liderazgo directivo o docente. Esto deja de lado el rol activo de los estudiantes. Este estudio pretende analizar el contexto de las necesidades actuales de los estudiantes, como son las exigencias del mercado laboral, el uso de las nuevas tecnologías, la inclusión y la deserción escolar. Para ello se pretende responder cómo influye el liderazgo estudiantil en el contexto social más allá de la escuela, afectando lo social. Para ello se analizará la conexión entre el liderazgo estudiantil y el liderazgo institucional, teniendo en cuenta los cambios sociales y las problemáticas actuales como la deserción escolar, la falta de inclusión, las exigencias del mercado laboral y el uso de las tecnologías. Para ello, determinaremos de qué manera la articulación entre estos dos liderazgos ayudan a potencializar y a desarrollar habilidades que los estudiantes pondrán en práctica a la hora de entrar en el mercado laboral y el uso de nuevas tecnologías en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, Colombia. Y finalmente se investiga cómo la colaboración entre estos dos liderazgos ayudan a mitigar situaciones o desafíos como es la deserción escolar y la inclusión escolar. Para esto tenemos los referentes del liderazgo de Salcedo Romero de 2006, liderazgo educativo de Balduzzi y Avancer 2015, de demandas sociales de Rivera y Mendoza 2022 y Lázaro y Hernández 2020. Finalmente hablamos del liderazgo inclusivo de Reiner. La descripción del abordaje metodológico y las 5 dimensiones del ser. En cuanto a la ontología del liderazgo, este no trata de un rol o posición, sino de la capacidad inherente que tiene el ser humano para influenciar en su entorno, en su contexto, y aprende a compartir. Su existencia está vinculada a la dimensión colectiva y a la interacción de valores, la toma de decisiones y el compromiso con el bienestar y el desarrollo de la comunidad estudiantil. En cuanto a la dimensión epistemológica, el conocimiento sobre el liderazgo no es una ciencia exacta, es un constructo dinámico y en constante evolución, teniendo en cuenta los contextos a partir de diferentes experiencias, reflexiones, observaciones y teorías y prácticas. La verdadera sabiduría radica en la humildad y en reconocer la propia ignorancia y seguir aprendiendo y experimentando. La clave reside en la curiosidad incesante de aprender.
buscando nuevas perspectivas y conocimientos. En la dimensión de la axiología se profundiza el liderazgo y sus valores tanto del líder y su relación con los valores de la organización o institución. La naturaleza de la ética del liderazgo implica evaluar los medios utilizados para alcanzar los fines y el impacto de la dignidad y el bienestar de las personas, el liderazgo y su compromiso con el bien común. En la dimensión teleológica, esta no se limita a ver el liderazgo como un conjunto de habilidades que se adquieren o una simple herramienta para lograr un objetivo, sino que nos invita a reconocerlo como una fuerza vital que une a la humanidad para construir y progresar. Actúa como un catalizador direccional impulsado hacia un futuro de bienestar y relación colectiva, dando sentido a nuestra evolución. En cuanto a la metodología, este se encarga del cómo o los caminos que permiten al líder influir y guiar eficazmente a otros. Se trata de las herramientas que el líder puede emplear para lograr sus objetivos, los caminos más eficientes que puede usar para influir, inspirar, guiar a otras personas. Hola, mi nombre es María Alejandra Gallego Márquez, soy doctorante en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mi intención investigativa lleva por título la evaluación formativa mediada por la gamificación como herramienta innovadora en estudiantes de secundaria. Digamos que estas propuestas no surgen de una teoría que sea aislada, sino de la práctica cotidiana en el aula, donde he visto cómo las evaluaciones tradicionales generan frustración y distanciamiento en los estudiantes. Mi intención con este trabajo es contribuir a un cambio necesario, resignificar la evaluación como un proceso que empodera al estudiante, que lo motive, que lo involucre, y para lograrlo me apoyo en una estrategia que transforma, como es la gamificación. Ahora bien, en la problemática he observado que en muchos entornos escolares de secundaria, digamos que la evaluación sigue centrada en lo cuantitativo, como pruebas, calificación, listados de errores. Este modelo ha reducido la evaluación a una instancia de medición, olvidando que su esencia debería ser formativa, reflexiva y humana. Ante esta realidad surge la necesidad urgente de transformar la evaluación en un proceso que no mida únicamente lo que el estudiante recuerda, sino que valore cómo piensa, cómo mejora y cómo participa activamente en su aprendizaje. Y es ahí donde entra la gamificación, no como un juego superficial, sino como una estrategia pedagógica que pueda resignificar la evaluación, haciéndola más participativa, motivadora y centrada en el estudiante. Ahora bien, en nuestros propósitos orientadores tenemos el presente objetivo general, el cual su fin es comprender cómo la evaluación formativa mediada por la gamificación puede convertirse en una herramienta innovadora para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de secundaria. Digamos que no se trata solo de aplicar juegos, sino de transformar la manera como se concibe y se vive la evaluación en el aula. Para ello me he planteado 4 objetivos específicos que permiten abordar el fenómeno de manera integral. En primer lugar, quiero caracterizar las prácticas evaluativas actuales que implementan los docentes, entendiendo finalidades, métodos y limitaciones. Luego busco analizar cómo los procesos de observación, análisis y retroalimentación, digamos que cuando se articulan con la gamificación, pueden fortalecer la experiencia de aprendizaje. También me interesa interpretar el desarrollo de habilidades metacognitivas y autorregulativas en los estudiantes, porque pues evaluar no es solo calificar, sino es enseñar a pensar sobre el propio proceso. Finalmente, deseo construir un entramado teórico que no solo sustente la propuesta, sino que se aplique en contextos reales, diversos y desafiantes.
Bueno, en los referentes teóricos se presentan los tres pilares que sustentan la investigación. En primer lugar, desde la evaluación formativa y el aprendizaje se retoman autores como Vygotsky, quien aporta con la teoría sociocultural, Black y William con la retroalimentación como proceso clave, Aniovich con la evaluación significativa y Perrenot, quien profundiza en la autorregulación del aprendizaje. En segundo lugar, el eje de metacognición y reflexión recoge aportes de Álvarez sobre el contexto colombiano, Brown y Moore en torno al rol activo del estudiante, y Hondel, quien plantea estrategias argumentativas. Por último, en gamificación y diseño pedagógico se abordan los planteamientos de Dieterlen y Capps, quienes explican cómo los elementos del juego pueden integrarse al aula para fomentar el aprendizaje significativo y la motivación. Es decir, estos tres enfoques dialogan y se articulan para sustentar teóricamente la evaluación formativa mediada por la gamificación. La metodología de esta investigación, digamos que no se elige como un requisito técnico. Se construye desde una visión filosófica y ética que responde a lo que esta propuesta quiere lograr, que es transformar la evaluación desde la práctica. Esta mirada, digamos que se concreta a través de lo que llamamos la pentadimensión del conocimiento, el cual es un enfoque que me permite a mí mantener la coherencia entre lo que pienso, lo que observo y lo que hago como investigadora. Desde lo ontológico, digamos que me permite a mí reconocer que la evaluación no es un acto neutro, digamos que es una construcción social que está resignificada por los actores que viven en el aula. Ya desde la parte epistemológica, lo que yo como investigadora asumo es que el conocimiento se construye en interacción entre estudiante y docente, y digamos que en este intercambio es donde se producen los aprendizajes más significativos. Desde la parte axiológica, digamos que me hace a mí tener en cuenta que la investigación debe estar guiada por unos valores, como son en este caso el respeto, la inclusión y la ética pedagógica. Desde la parte teleológica, digamos que es la que a mí me marca el propósito, el cual es contribuir a una práctica educativa que sea más reflexiva, innovadora y que se centre en el estudiante. Y desde lo metodológico, digamos que me sitúo en el paradigma sociocrítico, el cual no se conforma, digamos, con describir la realidad, sino que busca comprenderla para transformarla. Digamos que para lograrlo se debe adoptar un enfoque cualitativo, digamos, porque lo que son las experiencias, las voces y los sentires, digamos, no pueden capturarse solo con números, sino que también se debe tener en cuenta la escucha, la reflexión y el diálogo. Ahora, esta investigación se desarrolla con docentes y estudiantes de secundaria que tienen una relación directa con los procesos evaluativos en sus instituciones. La selección fue intencional, digamos que porque más que representar algo estadísticamente, lo que me interesa a mí es hacer procesos de reflexión, de transformación. Ahora, para recoger estas experiencias se utiliza una serie de instrumentos cualitativos como son la observación participante, que me permite estar presente en el aula y comprender desde adentro. Las entrevistas semiestructuradas que recogen voces, expectativas, asimismo los diarios reflexivos, tanto míos como de los estudiantes, que documentan la evaluación del pensamiento pedagógico. Y por último, el análisis de productos gamificados y rúbricas que evidencian cómo se implementan las estrategias y cómo se evalúa en la práctica real. Ahora, uno de los retos más importantes en una investigación cualitativa es garantizar que los hallazgos realmente representen la realidad que se estudie y que no se limiten a una interpretación subjetiva o aislada. Por eso esta propuesta asegura su validez y credibilidad a través de tres estrategias complementarias. En primer lugar, digamos la triangulación metodológica, que permite contrastar información obtenida desde diferentes técnicas y momentos, fortaleciendo, digamos, la consistencia de los datos.
En segundo lugar, el juicio de expertos, que aporta una revisión externa crítica sobre los instrumentos utilizados y la coherencia del proceso investigativo. Y finalmente, la devolución participativa de resultados a los actores educativos. Digamos que es una acción clave para validar los hallazgos desde la experiencia de quienes participaron en la investigación. Asimismo, tenemos en los procedimientos una serie de pasos o fases, los cuales fueron diseñados para garantizar que la propuesta respondiera realmente al contexto y a las necesidades de los participantes. Asimismo, que permita, digamos, construir el conocimiento desde la práctica con base en experiencias reales, voces auténticas y digamos que una mirada crítica. Además, asegura que el proceso no sea impuesto, sino que sea construido de manera participativa, reflexiva y fundamental. Y asimismo, aquí encontramos nuestros referentes que fueron, digamos que la base para este proceso. Muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Iván Alexander Gómez Capacho y mi intención investigativa son las competencias digitales de los docentes en el desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes de básica primaria del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. El objeto de estudio pues está compuesto por 7 competencias digitales en docentes. El primero, pues la transformación digital ha impactado profundamente en el ámbito educativo, exigiendo que los docentes desarrollen competencias digitales para preparar a estos estudiantes. Existe una brecha significativa entre las demandas del entorno digital y la preparación de estos educadores. En consecuencia, pues muchos docentes presentan dificultades para integrar de manera efectiva las TIC en sus prácticas pedagógicas. Frente a este escenario, resulta urgente evaluar el nivel de competencias digitales del profesorado. La escasa también continua y la falta de infraestructura adecuada y la inexistencia de las políticas e instituciones claras agravan esta problemática. Esta situación obstaculiza el desarrollo de la competencia clave en los estudiantes y esta investigación permitirá pues identificar esas carencias, necesidades formativas y experiencias exitosas que contribuyan al diseño de estrategias que favorezcan una educación más pertinente. Entre los objetivos pues tenemos el general, que es explorar teóricamente la relación entre las competencias digitales de los docentes y el desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes de básica primaria. Tenemos 4 específicos, como es el develar las percepciones y experiencias vividas por los docentes en relación con el uso de dominios de las competencias digitales y también interpretar el sentido que otorgan los docentes en su rol en el desarrollo de habilidades digitales. También analizar las formas en que las prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías son vividas y resignificativas por los actores educativos, para así generar pues una aproximación teórica fundamentada en las vivencias y significados compartidos por docentes y estudiantes. El referente teórico pues es muy importante, contamos con 4, pues proponen que las competencias digitales implican el uso crítico, también en el marco de competencias digitales de los docentes, que incluyen las áreas como información, comunicación y creación. También se destaca el uso pedagógico de las TIC para mejorar los resultados de aprendizaje y por último el creador del marco, que categoriza las competencias digitales en 5 áreas claves. El diseño metodológico tenemos el ontológico, pues que es el objeto de estudio, que son las competencias digitales de los docentes y su impacto. El epistemológico, pues se asume un enfoque constructivista, donde el conocimiento se construye a través de la interacción docente-estudiante, TICS. Y la axiología, se valora la equidad digital en la inclusión educativa, la innovación pedagógica y ese derecho al acceso a las TICs. Y teológica, pues la finalidad es transformar las prácticas educativas mediante el fortalecimiento de competencias digitales para impactar de forma positiva el aprendizaje de los estudiantes.
El diseño metodológico, el paradigma, el enfoque y el método fenomenológico, pues son las tres que tenemos para este diseño. El paradigma, pues teniendo en cuenta que el tema de investigación se aplica al paradigma interpretativo. El método fenomenológico, pues el método se centra en describir y comprender la esencia de las experiencias vividas por los sujetos, y el enfoque, la presente intención de investigación que se orienta desde un enfoque cualitativo, el cual responde al paradigma interpretativo adoptado. El diseño metodológico, pues tenemos la población, la validez y las técnicas instrumentales. Aquella población por los docentes de básica primaria del Colegio Nuestra Señora de la Mercedes y un grupo focal de estudiantes con el fin de explorar estas experiencias y percepciones, valoraciones que tienen los estudiantes respecto al uso de las herramientas en su proceso de aprendizaje. La validez y la confiabilidad está la triangulación de fuentes y técnicas, la prolongada permanencia en el campo, la validación y las descripciones densas. Y como técnicas de instrumento, pues la entrevista semiestructurada, la observación, el diario de campo, la narrativa escrita de los docentes y el registro fiel de los testimonios. La referencia, pues tenemos 4 referencias que se aplican a la alfabetización digital y el desarrollo de las competencias digitales. Las competencias digitales, el profesorado, el análisis y su nivel de conocimiento. También las competencias digitales de los docentes, diagnósticos e instituciones latinoamericanas de la revista iberoamericana de la educación superior, y por último pues la de la UNESCO, que fue en el 2020, que es en el marco de competencia de los docentes en materia de las TIC. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Presentación de propuesta para tesis doctoral, República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctorado en Ciencias de la Educación. La educación como proceso de desarrollo social, una aproximación teórica sobre la formación en ciudadanía en el municipio de Cajibío, en el Cauca, en Colombia. Presentado por Gira León Pérez, Liliana León Pérez, Marcis Liliana Gómez, a la facilitadora doctora Nelmir Marero. Problemática. Este estudio en el municipio de Cajibío, Cauca, se centra en las dificultades estructurales que enfrenta la formación ciudadana de los jóvenes en un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado, la pobreza y la escasez de oportunidades educativas y laborales. Estos factores generan un ambiente escolar caracterizado por bajo rendimiento académico, comportamientos agresivos y uso del lenguaje inapropiado, reflejando la influencia de actores armados ilegales y el incremento de cultivos ilícitos en la región, así como la falta de una cultura de paz y mecanismos efectivos para la participación democrática y el desarrollo de competencias ciudadanas. Se identifica que la implementación de políticas educativas y los objetivos de desarrollo sostenible enfrentan desafíos significativos, especialmente en la formación y actualización docente y en la integración de la sostenibilidad de los currículos escolares. Propósitos orientadores. El propósito general se centra en generar una aproximación teórica que permita impactar de manera positiva el contexto educativo del municipio de Cajibío, mediante el fortalecimiento de la formación ciudadana. Como propósitos específicos tenemos analizar a partir de la revisión teórica y documental el contexto socioeducativo de Cajibío, identificando los factores estructurales, sociales y culturales que inciden en la formación de los jóvenes. Sistematizar y examinar los enfoques, estrategias pedagógicas y marcos normativos presentes en la literatura científica y en las políticas educativas nacionales e internacionales.
Proponer un marco conceptual fundamentado en la pedagogía crítica y la educación para la ciudadanía que integre los hallazgos de la revisión documental y ofrezca alineamientos teóricos para el desarrollo de diseños prácticas educativas innovadoras, estructuradas y orientadas al desarrollo social sostenible en Cajibío. Marco teórico, pedagogía crítica, de Paulo Freire, pedagogía del oprimido. Pensamiento complejo, de Edgar Morin, 7 saberes para la educación futura. Competencias ciudadanas, de Chaos y Silva, y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, estándares básicos. Desarrollo social, Amartya Sen, desarrollo y libertad. Descripción del abordaje metodológico. Tenemos 4 partes. La primera es la revisión documental, análisis crítico de fuentes académicas y normativas. Como segundo tenemos paradigma interpretativo, comprensión de experiencias y significados en contextos sociales. Enfoque cualitativo, elaboración de propuestas conceptuales aplicables. Técnica sistemática, organización y categorización temática de documentos. Descripción del abordaje metodológico. Tenemos el ontológico, realidad educativa compleja y socialmente construida. En la epistemológica tenemos el conocimiento contextual y situado en percepciones sociales. En el axiológico, educación como derecho y herramienta para justicia social. En la teleológica, generar conocimiento para fortalecer ciudadanía y desarrollo. En la metodología, tenemos el enfoque cualitativo con análisis crítico y sistemático. Impacto y aplicaciones. Transformación social en la educación como motor para la convivencia y la ciudadanía activa. Diseño de políticas, referencia para programas educativos en contextos vulnerables. Y el fortalecimiento comunitario, promoción de competencias ciudadanas y participación democrática. Por último, tenemos las referencias fundamentales. Muchísimas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Mauricio González Ipagauta, soy docente del área técnica informática del Colegio Integrado Camilo Torres de San Vicente de Chucurí en Santander, Colombia. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Inca de Colombia en Bogotá. Cuento con una maestría para la educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga y me desempeño como docente del área técnica en la materia de programación web y base de datos. Soy aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en esta oportunidad les presentaré mi propuesta de investigación titulada Visión fenomenológica de los docentes sobre Moodle y el fortalecimiento de las competencias en la educación media técnica del Colegio Camilo Torres de San Vicente de Chucurí. Esto del curso de bases epistemológicas de Ciencias de la Educación mediada por la doctora Norelvis Saturnino. La problema de investigación surge a partir de mi experiencia como docente en la implementación de la plataforma Moodle durante el periodo de pandemia y pospandemia. Observé cómo esta herramienta no solo facilita el acceso al conocimiento, sino que también transforma las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, existen retos importantes como la brecha digital, la formación docente y el uso pedagógico efectivo de la tecnología, especialmente en contextos rurales o con recursos limitados. Esta realidad plantea la necesidad de comprender más a fondo cómo los docentes experimentan y valoran el uso de Moodle, especialmente en el fortalecimiento de competencias lectoras y digitales. Dentro de los propósitos, el gran propósito general es analizar el impacto de la plataforma Moodle en los procesos de enseñanza-aprendizaje, destacando su fortalecimiento de las competencias lectoras y digitales. Para ello, se abordaron 4 objetivos específicos. Describir cómo la pandemia impulsó el uso de Moodle.
analizar la experiencia de docente en contextos técnicos, explicar y explorar los beneficios que ofrece Moodle para la autonomía y la personalización. Y por último, reconocer los desafíos que enfrentan los docentes y estudiantes en entornos con limitaciones tecnológicas. Dentro de los antecedentes y el marco teórico o referentes teóricos, esta investigación se apoya en 3 enfoques. En educación de tecnologías digitales, con autores como Cavero y Aria, que analizan el papel transformador de las TIC en el proceso educativo. Plataformas virtuales y Moodle, desde autores como García, Salina y Burgos, que abordan su diseño, aplicación y evaluación en entornos virtuales. Y por último, enfoques pedagógicos constructivistas, especialmente de Vygotsky, Piaget y Brunner, que fundamentan el aprendizaje como una construcción activa y contextualizada del conocimiento. Para la metodología se inscribe dentro del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, ya que busca comprender los significados de los docentes y atribuyen su experiencia a Moodle. El diseño metodológico es un estudio de casos centrado en una experiencia educativa real en la educación media técnica informática. La población está conformada por estudiantes de 10º y 11º grado y 2 docentes del área técnica. Se seleccionará una muestra intencional de 20 estudiantes y 2 docentes a quienes se le aplicarán entrevistas, grupos focales, observación y análisis de los contenidos desarrollados en la plataforma. La creabilidad se garantiza con la triangulación de datos, validación por expertos y confirmación con los propios participantes. El procedimiento incluye la planificación didáctica en Moodle, el desarrollo de la experiencia, la recolección de datos y análisis cualitativo a través de la codificación temática. Para la viabilidad y confiabilidad, asegurar los resultados y varias estrategias claves. En primer lugar, realizo la triangulación de datos entre las distintas técnicas empleadas y además los instrumentos serán revisados por expertos para el área que va a asegurar su pertenencia. Finalmente, aplicaré la validación por los mismos participantes, compartiendo con ellos el análisis de los resultados para confirmar sus aportes si fueron comprendidos adecuadamente. Dentro de la pentadimensión, en esta investigación se sustentan 5 dimensiones integradas. Desde lo ontológico, la parte del análisis de la realidad concreta situada en el uso de Moodle en la educación media técnica. En lo epistemológico se construye conocimiento a través de un enfoque interpretativo y cualitativo con técnicas como entrevista y observación. En lo axiológico se reconocen los valores de inclusión, equidad y participación activa. En lo teológico orienta la investigación hacia la mejora de las prácticas educativas mediadas por tecnología. Y por último, en lo metodológico se aplica un estudio de caso que permite profundizar en las experiencias reales docentes y estudiantes en su intención con Moodle. En conclusión, esta investigación busca visibilizar la experiencia docente en Moodle como una oportunidad para transformar la enseñanza técnica en los contextos reales. Agradezco el interés presentado y espero comentarios y preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Cordial saludo, soy Carolina Guerra Ramos, licenciada en Educación Básica con énfasis en habilidades comunicativas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con una maestría en Gestión de la Tecnología Educativa. Actualmente estoy realizando estudios de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación realizaré la presentación de mi intención investigativa titulada Aportes teóricos de la comprensión lectora en el proceso de lectura reflexiva en el nivel de básica secundaria.
La problemática a abordar en la intención investigativa tiene como objeto de estudio la comprensión lectora en básica secundaria, la cual puede definirse como un proceso que implica diversas competencias cognitivas, las cuales facilitan la extracción e interpretación de información de un texto. La actitud del lector y sus conocimientos previos son fundamentales en este proceso. Además, para comprender un texto de manera efectiva es necesario contar con un léxico amplio que permita relacionar las ideas con el pensamiento del lector. Los propósitos orientadores de la intención investigativa: tenemos el propósito general, realizar una aproximación teórica desde comprensión lectora en el proceso de lectura reflexiva en el nivel de básica secundaria. Como propósitos específicos, interpretar las concepciones de los docentes sobre los procesos de comprensión lectora en la educación básica secundaria. Analizar las corrientes pedagógicas y fundamentos teóricos que respaldan los procesos de aprendizaje relacionados con la comprensión lectora en estudiantes de básica secundaria. Y construir una aproximación teórica que permita comprender los procesos implicados en la lectura comprensiva en el nivel de básica secundaria. En el referente teórico se encuentra Noam Chomsky, quien expresa que el lenguaje está integrado por principios universales. Otro gran referente teórico lo aporta Goodman con el modelo psicolingüístico de la lectura. Expresa que la lectura es un proceso de hipótesis, que el pensamiento y el lenguaje están involucrados en múltiples y continuas interacciones que permiten al lector enfrentarse al texto. De igual manera, encontramos a Solé, que tiene su enfoque constructivista de la comprensión en 1992, manifiesta que comprender cómo aprender no es una cuestión de todo o nada, sino de grados. Comprendemos en función del texto, de su estructura, contenido y coherencia. Dentro de este marco está Delhaize con su teoría de la competencia comunicativa, quien considera que dicha competencia es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona. Ahora presento el abordaje metodológico. El presente estudio se orienta desde un enfoque de investigación cualitativo, el cual resulta idóneo para abordar fenómenos sociales, culturales y educativos desde una mirada holística e integradora. En coherencia con este enfoque, se adopta el paradigma interpretativo como la ruta metodológica más pertinente para comprender en profundidad la complejidad del objeto de estudio. El contexto se realizará en instituciones educativas públicas de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, Colombia, y los actores sociales: 5 docentes de educación básica secundaria. El método es el método fenomenológico porque pretende identificar y discernir experiencias de las personas en torno a un fenómeno, permitiendo escribir y comprender las mismas. La técnica de esta intención investigativa: tenemos las técnicas de sistematización y análisis de la información, codificación, categorización y triangulación. Dentro de ese orden de ideas, los instrumentos utilizados incluirán fichas de registro, grabaciones en video, entrevistas y registros aplicados de manera articulada. Los criterios de cientificidad: la credibilidad de la investigación cualitativa constituye un criterio fundamental de rigor científico que permite valorar en qué medida los hallazgos reflejan de manera fiel y auténtica la realidad expresada por los participantes. Ahora pasamos a la pentadimensión de la investigación. En primer lugar, la dimensión ontológica, que se vincula con la relación entre el investigador y el objeto de estudio. El ser humano como sujeto activo construye su realidad. La didáctica se concibe como herramienta esencial para mejorar el proceso de comprensión lectora. Desde la perspectiva epistemológica, el propósito central radica en el análisis del objeto de estudio mediante la relación entre la teoría y la práctica. Esto implica que la investigación debe valerse de múltiples enfoques, tanto conceptuales como metodológicos. Desde la dimensión axiológica, es importante señalar que ésta se relaciona directamente con el estudio de los valores y su aplicación en distintos entornos, entre ellos el educativo. En el contexto de esta investigación se resalta el valor de integrar la didáctica en los procesos de enseñanza de la lectura en secundaria. Por otra parte, encontramos la dimensión metodológica.
la cual representa un componente esencial en este proceso porque pues de allí se genera un gran componente en este andamiaje investigativo, al permitir estructurar un conjunto de procedimientos coherentes con el enfoque cualitativo adoptado. Y la dimensión teleológica, que se refiere al análisis, los fines, los propósitos y los objetivos que orientan la investigación, tanto en el plano teórico como en el plano práctico. Y finalmente las referencias, que son las que soportan y sustentan este proceso de investigación. Muchísimas gracias por la atención brindada. Buenas noches. Un cordial saludo a los doctores y doctoras presentes y a mis compañeros del programa de doctorado en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Carlos Alexander Guevara de los Ríos y junto a mi colega la magíster Gisela Elizabeth Villota Quenán, tenemos el gusto de presentar nuestra intención investigativa titulada Modelo Pedagógico para las Prácticas de Refuerzo en Ciencias Sociales, desarrollada bajo la tutoría de la doctora Nelmir Marrero, en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Agradecemos profundamente su atención y esta valiosa oportunidad de compartir con ustedes el fruto de nuestra investigación. A continuación damos inicio con la presentación del trabajo. Problemática. En Colombia, el refuerzo escolar en ciencias sociales enfrenta varios desafíos. En muchas instituciones, estas prácticas se reducen a actividades remediales sin una integración pedagógica significativa. Esto genera desmotivación en los estudiantes y limita el verdadero impacto del proceso formativo. Aunque el decreto 1290 promueve una evaluación formativa, lo cierto es que muchos docentes aún carecen de herramientas innovadoras para aplicarla. Esta situación se observa en instituciones como la institución educativa Nuestra Señora del Rosario y en otras de la ciudad de Pasto, donde los estudiantes no logran comprender el propósito del refuerzo. Estudios recientes sugieren que es necesario transformar estas prácticas, incorporando modelos pedagógicos que vayan más allá de la memorización y promuevan habilidades críticas y reflexivas. Esto hace urgente diseñar estrategias innovadoras que realmente motiven y empoderen a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Propósito general. Frente a esa realidad, el propósito general de esta intención investigativa es generar un modelo pedagógico de prácticas de refuerzo en el área de ciencias sociales que considere los aspectos ontológicos, epistemológicos y fenomenológicos del proceso educativo. Este modelo tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes mediante estrategias pedagógicas que fomenten el aprendizaje significativo, la reflexión crítica y el análisis profundo de los fenómenos históricos y sociales dentro de un marco inclusivo y equitativo. De allí surgen los siguientes propósitos específicos. Primero, develar las experiencias vividas por estudiantes y docentes en relación con las prácticas de refuerzo en ciencias sociales, explorando los significados que les atribuyen y los factores que influyen en su desarrollo. Segundo, interpretar las experiencias vividas, percepciones y significados que los estudiantes y docentes atribuyen a las prácticas de refuerzo en ciencias sociales. Tercero, diseñar un modelo pedagógico de refuerzo en ciencias sociales fundamentado en la interpretación de las experiencias y significados que estudiantes y docentes atribuyen al aprendizaje, integrando estrategias que favorecen la reflexión crítica y el desarrollo de un pensamiento profundo en su contexto educativo. Cuarto, validar el modelo pedagógico propuesto a partir de la interpretación de las experiencias de estudiantes y docentes en su implementación, considerando los aspectos ontológicos, epistemológicos y fenomenológicos del aprendizaje en ciencias sociales. Referentes teóricos. El modelo propuesto se fundamenta en varios referentes teóricos. Desde el enfoque de modelos pedagógicos, retomamos los trabajos de Zambrano y García, Rincón y Gómez. Un modelo pedagógico de refuerzo debe integrar enfoques críticos y reflexivos. Zambrano y García proponen que las estrategias de refuerzo en ciencias sociales deben basarse en el aprendizaje situado, vinculando los contenidos con problemáticas sociales relevantes.
para los estudiantes. Además, Duarte y López argumentan que el refuerzo debe trascender lo remedial e incorporar metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y la indagación crítica para fomentar un pensamiento histórico social más profundo. Dentro de las teorías de aprendizaje encontramos la teoría constructivista del aprendizaje de Piaget y Vygotsky. El constructivismo postula que el conocimiento es una construcción activa y social en la que los estudiantes, mediante la interacción con su entorno, desarrollan y organizan sus esquemas mentales. Por otra parte, tenemos el aprendizaje significativo con sus exponentes Ausubel, Novak y Hanessian. El concepto de aprendizaje significativo se refiere a la integración de nuevos conocimientos con los conocimientos previos del estudiante, lo cual facilita una comprensión profunda y duradera de los contenidos. Por otra parte, tenemos la teoría crítica de la educación según Freire, la cual propone que la educación debe ser un proceso liberador que fomente la reflexión crítica sobre la realidad social y política. En el ámbito de las ciencias sociales, este enfoque implica que el refuerzo no debe centrarse únicamente en remedios académicos, sino en el desarrollo de una conciencia crítica en los estudiantes sobre su entorno y la historia de la educación que los configura. Dentro de la fenomenología de la educación encontramos a Van Manen, el cual enfatiza la importancia de comprender la experiencia vivida de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Este enfoque se empleará para analizar cómo los estudiantes perciben y experimentan las prácticas de refuerzo, lo cual es esencial para diseñar estrategias que respondan a sus necesidades y emociones. En el abordaje metodológico encontramos la dimensión ontológica, que es la realidad educativa estudiada. El estudio se centra en la realidad del proceso educativo, específicamente en el fenómeno del refuerzo escolar en las ciencias sociales. Por otra parte, encontramos la dimensión epistemológica, que responde al interrogante ¿cómo se conoce esta realidad? El conocimiento interpretativo basado en interacciones y significados, lo cual consiste en que se centra en cómo los estudiantes construyen el conocimiento en ciencias sociales a través del refuerzo. También en la dimensión axiológica responde a qué valores guían la investigación. En la parte ética encontramos la participación voluntaria, la confidencialidad, en la cual está el consentimiento informado. En el aspecto pedagógico, la equidad, el pensamiento crítico, según Freire. Tenemos la dimensión axiológica, que responde a la pregunta ¿qué valores guían la investigación? Y en la dimensión teológica, ¿cuál es el fin último del estudio? Que es transformar el refuerzo en una estrategia de aprendizaje significativo y crítico, cuya meta es el modelo validado con un impacto en el rendimiento y motivación, es decir, generar un modelo pedagógico que nos ayude en el rendimiento, en mejorar el rendimiento de los estudiantes y en motivar su aprendizaje. En la dimensión metodológica, esta intención investigativa se enfoca en el paradigma interpretativo crítico, en el enfoque cualitativo combinado con la hermenéutica educativa, etnográfica, focalizada, investigación-acción colaborativa. El tipo y diseño de investigación es un tipo de estudio cualitativo interpretativo con alcance descriptivo propositivo. El diseño es el estudio de casos múltiples en 3 instituciones educativas con una fase diagnóstica, una fase de intervención y una fase evaluativa. El contexto educativo son 3 instituciones educativas de la ciudad de Pasto que implementan refuerzos en ciencias sociales. Los sujetos claves son docentes, 15 educadores, 5 por cada institución, con 2 años de experiencia en refuerzo escolar. Los estudiantes son 45 estudiantes, 15 por institución, entre los grados 6º a 9º, con experiencia previa en actividades de refuerzo de ciencias sociales. Las técnicas e instrumentos son la entrevista, grupos focales, análisis documental, investigación-acción. El rigor de la triangulación es una validez participativa.
Gracias, docentes e investigadores. Tenemos la responsabilidad de transformar el refuerzo escolar en una oportunidad para el pensamiento crítico. Invito a cada uno de ustedes a ser parte de este cambio. Sigamos trabajando por una educación significativa. Gracias. Buen día, cordial saludo, doctora Nelmir Marrero y compañeros presentes. Mi nombre es Socorro Herrera Paredes, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy quiero compartir con ustedes mi intención investigativa condensada en este póster académico, titulada Representaciones sociales de los estudiantes de secundaria del municipio de Ipiales sobre la cultura ambiental, la cual se inscribe en la línea de investigación emergente Educación, Representaciones sociales y Sostenibilidad ambiental. Mi investigación surge de la necesidad de comprender cómo los estudiantes de secundaria del municipio de Ipiales construyen significados, percepciones y actitudes frente al ambiente. Ipiales es un territorio con una notable riqueza ecológica, pero también con múltiples desafíos socioambientales. En este contexto, las representaciones sociales son entendidas como construcciones simbólicas que influyen en la manera en que los jóvenes se relacionan con su entorno y actúan sobre él. Teóricamente me baso en la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici y en los aportes estructurales de Jean-Claude Abric. Complementa este marco con la educación ambiental crítica y el pensamiento pedagógico latinoamericano, que destaca la importancia de una formación situada, reflexiva y transformadora. Esta investigación se justifica porque responde a la urgencia de fortalecer la conciencia ambiental crítica en nuestros estudiantes, superando visiones técnicas y desconectadas del contexto. Analizar sus representaciones sociales permitirá construir estrategias pedagógicas coherentes con las realidades territoriales y formar sujetos comprometidos con la sostenibilidad ambiental. Mi propósito orientador general es generar un modelo hermenéutico que explique las representaciones sociales sobre la cultura ambiental construidas por estudiantes de secundaria de Ipiales para fortalecer la educación ambiental desde una perspectiva crítica y contextualizada. La propuesta se sustenta desde una perspectiva pentadimensional del conocimiento, que da solidez académica y filosófica a mi investigación. Ontológicamente reconozco al sujeto como un ser en constante construcción, entrelazado con lo ecológico y lo social. Epistemológicamente me ubico en un paradigma interpretativo, donde el conocimiento se construye en diálogo con los participantes. Axiológicamente, el compromiso es con el respeto, la sostenibilidad y la justicia ambiental. Teleológicamente persigo transformar la educación ambiental desde las voces juveniles y metodológicamente asumo un enfoque cualitativo, interpretativo y fenomenológico para explorar las experiencias vividas de los estudiantes. Utilizaré la entrevista semiestructurada con una guía basada en categorías emergentes que permita captar las narrativas, creencias y prácticas de los estudiantes sobre el ambiente. El análisis será de contenido temático, con participación voluntaria e informada, bajo criterios éticos, como el consentimiento informado y el respeto por la diversidad de pensamiento. Aspiro a visibilizar cómo los jóvenes viven y entienden la cultura ambiental en su cotidianidad escolar y comunitaria. Más que diagnosticar, deseo construir alternativas pedagógicas para fortalecer una ciudadanía ambiental crítica,
comprometida con el cuidado del territorio y el desarrollo sostenible desde la escuela. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus preguntas, comentarios o aportes para enriquecer esta propuesta investigativa.